Hoy les voy a enseñar cómo podemos evitar ensuciar nuestro pincel. Introduzco mi pincel en el monómero y aquí hay un truco. Cuando ustedes tomen su producto, no van a introducir el pincel, no hagan esto, porque al hacer esto embarramos el pincel de ambos lados. Enjuagamos el pincel en acetona pura y voy a limpiar con una servilleta. Y mi pincel se tiene que abrir. ¿Cuál es la forma correcta de tomar mi acrílico? Ya sea acrílico transparente, acrílico del color, el acrílico que nosotros utilicemos. Introduzco mi pincel en el monómero. Recuerden que es importante nunca tocar el fondo, ya que si tocamos el fondo de nuestro monómero, en el fondo siempre va a haber acrílico, entonces no hay que tocarlo para no ensuciar nuestro pincel. Introduzco y voy a deslizar prácticamente por encima, en esta misma área, y ya tengo aquí mi perla, ¿ya vieron? Está colocada de un solo lado. Coloco aquí, retiro un poco el exceso y cuando yo digo, mi pincel tiene que estar adelante de mi perla. Hacemos esto, damos ligeros toques y mi pincel tiene que estar adelante, nunca atrás. ¿Qué pasa si yo la tengo atrás? Hago esto. Y aquí estoy embarrando mi pincel. Entonces, eso no es la forma correcta. Enjuago mi pincel. Aquí no importa las veces que lo tengamos que enjuagar, pero es importante mantener nuestro pincel limpio. Aquí me está indicando que está limpio y sellamos. Introduzco nuevamente mi pincel. Tomo de un solo lado. Escurro. Coloco mi perla. Retiro el exceso de mi pincel y hago esto. Mi pincel adelante de mi perla. Verifico mis laterales. Acuesto mi pincel en forma recta para sellar y que se vea recto. Doy ligeros toques adelante de mi perla, nunca atrás. Adelante. ¿Ya vieron? Aquí es donde queda la curvatura. Aquí es donde me va a dar la altura, no acá, sino acá. Acostamos. Dando ligeros toques, rectifico mis laterales, sello punta. ¿Ya vieron? Quedó mejor definida. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo acuesto mi pincel en forma pareja, verifico mis lados, sello la punta y le estoy dando la curvatura y la altura. Aquí está la altura. La altura siempre debe de quedar en esta área. Esta área es como si yo tocara la cutícula, como si yo estuviera aplicando el acrílico sobre la uña de la clienta. La altura debe de quedar en esta área, o sea, en la punta. Y cuando vayamos a tocar esta área de aquí, es donde debe de estar más delgado y acá más grueso. Esta sería la forma correcta. Es una forma de mantener nuestro pincel limpio. Nuestro pincel siempre tiene que estar limpio para elaborar más uñas o aplicar el acrílico. Nuestro pincel tiene que quedar perfectamente limpio. Entre cada aplicación, no es necesario lavarlo entre cada aplicación de perla. Es importante que ustedes vean, si ya lo sienten sucio, pegajoso, enjuagarlo. Siempre enjuagarlo. Sostengo mi vaso de esta manera, con fuerza, y jalo para enjuagarlo. Limpiarlo, retirarle el exceso de la acetona en una servilleta. Y mi pincel se tiene que abrir. Cuando mi pincel se abre, me está indicando que está perfectamente limpio para trabajar.
Si mi pincel está sucio, lo voy a ensuciar para que ustedes vean, Si mi pincel está sucio, hago esto y yo sigo trabajando con el pincel, no me va a permitir trabajar. Y si yo quiero enjuagarlo en la acetona, en el monómero, si yo enjuago mi pincel en el monómero, lo único que voy a provocar es contaminar el monómero. Los pinceles de cerdas naturales solamente se lavan en acetona pura. Estoy dando el tiempo para que ustedes vean cómo está el acrílico ahí pegado, ¿ya vieron? Entonces, si yo lo introduzco en el monómero y vuelvo a tomar el acrílico, ¿ya vieron cómo se pega? Ahí no me está permitiendo tomar una perla. Se está adhiriendo más el acrílico. Entonces, limpio, retiro el exceso y lo enjuago en mi acetona, que quede perfectamente limpio. Retiro el exceso, abro, sello, ¿ya vieron? Aquí ya me permitió tomar mi perla. Coloco, retiro un poco el exceso y ya puedo empezar a trabajar. Es importante mantener nuestro pincel limpio a la hora que trabajemos, porque si está sucio no nos va a permitir trabajar. Enjuago y verificar que esté libre de acrílico y sellamos.